Buen día, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo del Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de Huánuco. Hoy vamos a tratar nuestra lección número 2, ¿no? Llamado la auditoría, organismos y normas básicos de nuestro curso Introducción a la Auditoría. Bien, para poder hablar de auditoría, pues también tenemos que hablar de las normas, ¿no? De principios. En este caso vamos a hablar de los principios contables generalmente aceptados. Claro que estos principios ya no son de mucha aplicabilidad en la actualidad, pero es importante señalarlos y tenerlos en cuenta. Entonces, los principios contables generalmente aceptados tienen un postulado básico y principios generales. Dentro del postulado básico tenemos el principio de la equidad. Luego, dentro de los principios generales, vamos a subdividir entre principios derivados del ambiente económico, principios para cuantificar las operaciones económicas y principios aplicables a los estados financieros. Dentro del primer grupo tenemos a la partida doble, entidad, bienes económicos y moneda común denominador, principios derivados del ambiente económico. En el siguiente grupo tenemos empresa en marcha, evaluación al costo, periodo y devengado, principios para cuantificar las operaciones económicas, es decir, principios para medir las operaciones económicas. Y por último tenemos objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significancia o importancia relativa y exposición, ¿no? Estos principios son aplicables a los estados financieros, es decir, al producto final de la contabilidad. Luego hablemos de los organismos internacionales y normas más resaltantes, ¿no? Vamos a hablar de qué organismos y normas son relevantes para el desarrollo de nuestro curso, ¿no? La auditoría. Vamos a empezar por el año de 1973, donde en Londres se conforma el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y las IAS, ¿no? Las IASC, por sus siglas en inglés. ¿De qué se encarga esta institución? Pues se encarga de emitir las normas internacionales de contabilidad, conocidas como NICS. Hasta ahora, en la actualidad, las NICS son de mayor utilización junto a las NIFs, ¿no? Ahora vienen a ser nuestros principios contables, las NICS y las NIFs. Y si nos damos cuenta, las NIC, pues, ya tienen tiempo, ¿no? Desde el año 1973, y que son ahora aplicables con mayor intensidad en la actualidad. Luego, se forma la Federación Internacional de Contadores, IFAC, ¿no? Es la organización mundial para la profesión del contador, y esto fue fundado en el año de 1977. ¿De qué se encarga? De desarrollar, promover, imponer normas reconocidas internacionalmente. Es decir, esta institución ya le da peso legal a todas las normas emitidas y que se va a hacer, digamos, factibles para el desarrollo internacional. Y por último tenemos el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, ¿no? Más conocida como las IAS. Este se fundó en el año de 1978. ¿Cuál es su finalidad, no? Es mejorar la calidad y la uniformidad de las actividades en todo el mundo y fortalecer la confianza pública en la profesión de la auditoría. Esta entidad ya pues es la encargada de emitir las normas internacionales de auditoría, ¿no? A manera de historia, estos organismos tienen que ver mucho con el desarrollo de la auditoría. Ahora, en el Perú también hay algunas instituciones que se han desarrollado con el fin de ayudar al desarrollo contable, financiero, y que tiene que ver con mucho con la auditoría. Entonces, en el Perú, pues en el año de 1986 se crea la Contaduría Pública de la Nación y el órgano
de participación profesional llamado Consejo Normativo de Contabilidad. Y esta institución, ¿de qué se va a encargar o de qué se encarga hasta la actualidad? Se encarga de emitir normas contables aplicables al sector público y privado en materia contable. Entonces, desde el año 1986 hasta ahora vigente. Ya entrando a la parte de auditoría, en el año 2011, específicamente en junio, se da la ley 29.720, se aprueba, ¿no? Que lleva como título que promueve el fortalecimiento del mercado de capitales. Esta ley manifestaba que todas las empresas, que sus movimientos o sus ingresos y activos que superen los 3.000 UITs o sus activos también sean en la misma proporción, tenían que presentar estados financieros auditados al sistema, a la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces me dice el artículo 5 en específico, presentación de estados financieros auditados conforme a las NIFs a entidades cuyos activos totales o sus ingresos anuales sean iguales o excedan a 3.000 UITs. Entonces, todas las entidades, empresas que superaban este monto, tenían que obligatoriamente presentar estados financieros auditados conforme a las NIFs a la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahora se conoce, sí, antes se llamaba CONACEP. Pero en el año 2016, en marzo, hubo una sentencia, ¿no? A este artículo, ¿no? Que muchos lo veían que era algo arbitrario, ¿no? Porque vulneraban la confidencialidad de la información. Entonces, en el año 2016, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional este artículo, ¿no? Entonces, ya no es obligatorio que presenten estados financieros auditados las empresas que no son supervisadas por esta entidad, por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Historia de la aplicación de normas en el Perú. Tipos de auditoría en el Perú. En el Perú tenemos auditorías según el tipo de empresa. Tenemos la auditoría según la Ley General de Sociedades, ¿no? Que está estipulado en el artículo 226, 227, 242 y 253. En los artículos 226 y 227 me habla de las auditorías que se realizan a las sociedades anónimas. Para que se realicen auditorías en las sociedades anónimas, pues los socios o el conjunto de los socios tiene que superar el 10% de aprobación. Si es así, pues las sociedades anónimas están sujetas a una auditoría. En el artículo 242 me habla en específico de las sociedades anónimas cerradas. Si es que se quiere hacer auditoría en las sociedades anónimas cerradas, pues la votación de los socios tendría que superar el 50%, ¿no? Para que pueda hacerse o realizarse la auditoría. Y en el artículo 253, también 260, se habla específicamente de las sociedades anónimas abiertas, ¿no? En este caso sí son ya obligadas a realizar auditoría a sus estados financieros y pues también presentados al sistema, a la Superintendencia de Mercado y de Valores. La auditoría para las empresas supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Valores, lo que les decía, ¿no? Entonces, todas las empresas que son supervisadas por la Superintendencia de Mercado y Valores también están obligados a presentar estados financieros auditados. Auditoría para empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. También, ¿no? Todas las instituciones financieras presentan estados financieros auditados. Auditoría para las entidades del sector público, ¿no? En base a lo que dicta Contraloría General de la República. También tienen que ser auditadas las empresas, las entidades del sector público. Y auditoría para empresas no supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Lo que les decía, ¿no? En la diapositiva anterior. Existía, no es obligación, cuando superaban cuando era igual o superaba las 3.000 UITs, pero esto ya quedó desfasado según el Tribunal Constitucional. También tenemos que hablar del Código de Ética Profesional, ¿no? Ver qué cosas tiene que hacer el auditor dentro del desarrollo de su profesión, qué es lo que tiene y qué es lo que no debe hacer, ¿no? Entonces, dentro de ello, pues tenemos
principios fundamentales que tiene que cumplir, en este caso, el auditor. Entre ellos, la integridad, la objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. Todo este conjunto de principios fundamentales los tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La confidencialidad. La información que el auditor obtiene tiene que ser confidencial, tiene que servir, digamos, de referencia, pero esto no tiene que ser divulgado hacia afuera, ¿no? Simplemente queda en él. Otros alcances que puede tener el Código de Ética Profesional: independencia de criterio, ¿no? Yo tengo que ser independiente. Si voy a auditar a la empresa de un amigo, ¿no? Tengo que dejar de lado la amistad y pues dar mi punto de vista. O en todo caso, no hago la auditoría, ¿ves? Simplemente doy un paso al costado para no perjudicarme. Independencia de criterio. Secreto profesional. Todo lo que he encontrado simplemente se queda en mí. Secreto profesional. Relación con otros colegas. Pudiera yo formar, ¿no?, mi sociedad de auditoría con otros colegas, es factible. Del campo de la profesión, desenvolverme de la mejor manera. Infracciones y sanciones. Ahora, si yo no me desenvuelvo de la manera correcta, pues estaré sujeta a infracciones y sanciones más adelante, ¿no? Entonces, ello viene a ser el tema del Código de Ética Profesional. También les he enviado al aula virtual el Código de Ética Profesional para que lo tengan, ¿no?, con mayor referencia. Responsabilidad de los auditores en el Perú, ¿no? La responsabilidad de los auditores es de tipo penal, ¿no? Está estipulada en el Código Penal. Dice, en el artículo 198, señala, dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años el que ejerciendo funciones de administración o representación de una persona jurídica realice en perjuicio de ella o de terceros cualquiera de los actos siguientes. Aquí tenemos todos los actos que cuando uno realiza, pues va a estar sujeto a pena privativa de libertad. Pues por señalar algunos, dice, proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. Yo como auditor, si doy datos falsos que no existen, pues estaré sujeta, ¿no?, a esta sanción. Otro, fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, ¿no? Falsear información, dar información que no es certera, que no es veraz. También estaré sujeta a esta sanción, ¿ve? Y tenemos aquí un conjunto de situaciones por la cual, pues, nosotros podemos, nos puede traer la consecuencia de privarnos de nuestra libertad por no actuar de la manera correcta. Aquí también tenemos otro artículo que señala sobre el ocultamiento, omisión o falsedad de la información. También lo que dice el Código Penal. Dice, el que ejerce funciones de administración o representación de una institución bancaria, financiera u otra que opere con fondos, a ver, retrocedemos, con fondos del público, que con el propósito de ocultar situaciones de liquidez o insolvencia de la institución, omita o niegue proporcionar información o proporcione datos falsos a las autoridades de control y regulación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días multa. ¿Ve? También es otro tipo de sanción cuando nosotros ocultamos, omitimos o falseamos información. Entonces, el ejercer la auditoría es de manera muy cierta, muy complicada, pero tenemos que siempre mostrar la integridad como profesionales. Muy bien, jóvenes, eso ha sido el tema de hoy. Espero que se les haya brindado un alcance y que se pueda entender mejor. Nos vemos en una próxima lección. Gracias y que tengan un buen día.